hemos visto retos para trasladarnos en la subregión. Pudiera ser por tener que esperar mucho tiempo para que llegue el siguiente tren Sprinter, o pudiese ser que se sienta inseguro trasladándose en bicicleta o tener que esperar semáforos en la ciudad. Hay muchas manifestaciones distintas entonces de un sistema de transporte que no esté funcionando a la perfección y que pudiera mejorar. Por ende, los planes integrales de corredores intermodales básicamente fortalecen los cimientos que ya tenemos y, viendo a futuro, a 2050, como decía el alcalde, definir cómo queremos que se vea ese sistema en 2050. Para ello hay un par de cosas a tomar en cuenta. Uno, mucho va a cambiar entre hoy y 2050. Los usos de suelo seguirán cambiando, más personas se mudarán a la zona. ¿Y a dónde se están mudando? ¿Quién se está mudando? ¿Qué necesidades de transporte tiene esta gente? ¿A dónde van a trabajar? Así que no solo hay que considerar las condiciones actuales, sino también tomar en cuenta cómo cambiará demográficamente esta zona, así como en materia de tecnología. Y esa parte es sumamente difícil, ¿no es así? Sabemos que se nos aproximan muchas oportunidades fabulosas porque hemos visto lo que ha ocurrido en materia de transporte en los últimos 5 o 10 años y solo podemos imaginarnos cómo será en los próximos 20, 30 años. Hay muchas cosas que hay que planificar y a veces hay dificultades en definir dónde y cuándo y cómo ocurrirán estas cosas, pero esa es la parte importante de hacer esta planeación de transporte. Y lo tercero a tomar en cuenta al desarrollar este plan es la política pública, los parámetros. Un aspecto sencillo para ilustrarlo serían fondos públicos. Existen excelentes ideas para corregir el transporte, pero los fondos siempre son limitados. Así que, ¿cómo escogemos las mejores y más eficientes mejoras? Y también hay obligaciones normativas y de política, por ejemplo, reducir las millas reducidas por vehículos particulares, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas tres vertientes son las que darán forma al plan. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos ver los cambios y los retos que enfrenta la planificación del transporte. Vemos aquí ilustrados los diferentes recorridos en San Diego, cómo se traslada la gente durante la crisis de COVID. Como pueden observar, en abril de 2020, los volúmenes de recorridos se redujeron en más de 60% en ciertas zonas. Y en ese momento muchos de nosotros nos preguntábamos cómo se recuperaría. ¿La gente seguirá trabajando a distancia desde casa? Este, este incidente va a venir a cambiar para siempre el transporte, será disruptivo. Y de manera interesante, 16, 18 meses después, vemos que la demanda ha vuelto a los niveles que tenía previo a COVID, que no es una enorme sorpresa. En la región, si ustedes la han recorrido, lo habrán visto. Pero vemos patrones distintos. Las personas están haciendo recorridos que tal vez no habríamos anticipado. Así que COVID sí modificó muchas cosas, pero es difícil, pronosticando a futuro, anticipar si esos cambios son permanentes, si la gente va a seguir trabajando a distancia de la misma forma para siempre, básicamente, y cómo afectaría los precios de vivienda en lo sucesivo, y cómo afecta en dónde vive la gente, su capacidad para trabajar a distancia. Hay muchas dudas que todavía están pendientes y la mayoría de nosotros consideramos que tendrán que pasar varios años antes que podamos entender cómo se modificó definitivamente el patrón y sus implicaciones en planificación de transporte. Lo que implica es que tiene que ser un esfuerzo continuo. No podemos crear un plan y simplemente implementarlo durante 20 años sin hacerle nada. Hay que reevaluar constantemente cómo se están ejerciendo esos supuestos, cómo se están volviendo realidad y hacer ajustes. Así que eso genera cierta tranquilidad mental. Bien, ahora tenemos un breve video para brindarles un poquito de antecedentes de qué es un plan integral de corredor multimodal. Siguiente diapositiva, por favor. Tal vez se pregunte, ¿qué es exactamente
un plan integral de corredor multimodal. ¿Y por qué debe importarles un plan así? Estos planes, conocidos como CMSP, se alinean con el Plan Regional 2021 para cumplir con nuestras metas regionales de transporte. Son planes impulsados por datos para reducir el congestionamiento, brindar mayores alternativas de transporte, preservar el carácter de las comunidades y brindar oportunidades a través de los proyectos. Estos planes integrales de corredores intermodales dentro de un corredor definido, analiza todas las modalidades como vialidades, autopistas, ciclovías, senderos peatonales. Hay 5 corredores que se están creando para estos planes. South Bay a Sorrento, Costa Cañones y Senderos, San Vicente, el Centro de Movilidad Central y el norte del condado. Tal vez Y bien, una de las cosas que nos pregunta la gente, ¿qué es distinto en este proceso versus planes anteriores? Y creo que hay una diferencia enorme. En años anteriores, básicamente modalidades de transporte como autopistas, ah, senderos peatonales, ciclovías, transporte público, los abordaba cada dependencia distinta y no los veíamos como elementos de un mismo sistema, se hacía de manera aislada. En estos corredores integrales de plan multimodal, estamos integrando a todas las dependencias para integrar todo esto como parte de un sistema integral. Y esto es importante porque para ustedes como usuarios la experiencia es de puerta a puerta. Si van a ir de su casa a su trabajo, de su casa a ir de compras o de su casa al hospital y viceversa. Así que hay muchos elementos en esos viajes o recorridos. Así que debemos de planear en torno a ello, no el elemento o la modalidad con la que viajen. Y es lo que se aborda a través de, de este plan integral de corredor multimodal o CMCP. Y muchos de estas dependencias ya tienen estos planes y elementos. Ahora la cuestión es integrarlos, entretejerlos para que formen parte del sistema y priorizarlos como sistema. Así que aportamos las metas, los planes, analizamos sus necesidades en el corredor y el resultado de esta planeación será una cartera de proyectos priorizados para toda modalidad de transporte, con la idea de nuevo de que operen como un sistema integral. Siguiente. La otra buena noticia es que ya se ha hecho mucha excelente labor que son elementos básicos de lo que estamos haciendo ahora y lo hemos hecho durante los últimos 3, 4 meses, lo finalizaremos para fines de este año. Así que estamos fortaleciendo los cimientos ya creados. Brian ya les hablaba del Plan Regional de Transporte y los 5 pasos audaces, que son un insumo sumamente importante para este plan integral. Localmente en las ciudades tienen sus planes de sustentabilidad y de seguridad y planes generales, abordando el tema de seguridad, por ejemplo, en la esfera local. Siguiente, por favor. Y Caltrans ha hecho lo mismo, la Secretaría de Transporte de California. Así que ahora tenemos un sistema estatal, uno regional y uno local. Y de nuevo, hay que integrarlos, entretejerlos, para que formen parte de un sistema coordinado que cumpla con nuestros objetivos. En esta diapositiva se abordan las metas estatales, pero se alinean totalmente con lo que vemos en San Diego y con las ciudades. Son temas en los que estamos trabajando todos y todas. Así que esa es una gran ventaja porque, de nuevo, son grandes piedras angulares. Seguridad, reducir el cambio climático, equidad, mejorar la accesibilidad, es decir, puedo llegar del punto A al punto B, cómo logro esas interconexiones. Y a la vez proteger el medio ambiente y una economía próspera y una comunidad próspera. Todos estos son elementos importantes para nosotros y son los parámetros, los valores, por decirlo así, de nuestro plan. Bien, en el video se mencionó brevemente, pero repasaré cómo lo hacemos. Lo primero es entender realmente cuáles son las necesidades de movilidad en el corredor. De nuevo, este corredor en el norte del condado es distinto a los demás. ¿Cuáles son los orígenes y destino de esos viajes o recorridos? ¿Dónde va a trabajar la gente? ¿A dónde van mayormente cuando hacen un viaje que no es de trabajo? Si alguien viene a la Universidad Estatal de San Marcos, Caltech, San Marcos, ¿de dónde vienen?
Como indicaba Brian, en esos centros de empleo de Carlsbad, ¿de dónde viene la gente que trabaja ahí? Y es lo primero que tenemos que entender, es ese recuadro en azul, porque eso nos permitirá adaptar nuestras inversiones. El segundo recuadro es una vez que sabemos de dónde viene y a dónde va la gente y qué instalaciones están funcionando bien y cuáles tienen problemas de desempeño. Y actualmente estamos entre el paso 2 y el paso 3. El tercer recuadro hablaba Brian de los 5 pasos audaces, que es nuestro menú de estrategias que ahora podemos establecer en capas, ahora que entendemos que funciona bien y que no funciona bien hoy. Y hoy es un paso importante para ello. Ustedes nos van a informar. Ustedes son quienes viven en la comunidad. Nos pueden decir, esto no funciona o esto sí funciona. Nosotros tendremos nuestras opiniones, pero ustedes tienen una opinión mucho más cercana, así que dependemos de ustedes y sus comentarios. Y en ese tercer recuadro empezamos a identificar soluciones y luego las priorizamos para que al final del estudio, al final del año, tengamos este mapa de implementación que será el proyecto, el costo de los proyectos y priorizados a corto, mediano y largo plazo. Y ese será el producto final de este esfuerzo. Y con eso pasamos con Karim Scarlett, que es uno de los dos gerentes del proyecto. Y Karim les hablará de las características de este plan integral de corredor multimodal del norte del condado. Gracias, Alan. Buenas tardes a todos y todas. Como indicó Alan, yo presentaré una reseña del plan integral de corredor intermodal para el norte del condado. En el mapa vemos el área de estudio para el plan integral de corredor multimodal o intermodal del norte del condado. Incluye las ciudades de Oceanside, Carlsbad, Vista, San Marcos, Escondido y partes de las ciudades no constituidas como municipios en el condado de San Diego. Consideramos una diversidad de factores al desarrollar los límites del área de estudio, entre ellos la ubicación de actividades y de centros de empleo, zonas de desarrollo futuro, límites políticos municipales y los patrones de recorrido actuales en la zona. Como parte del esfuerzo para entender mejor los retos y las necesidades en el área de estudio, el equipo del proyecto ha interactuado con empresas, con personal en los distintos municipios y varias de las comunidades en esta subregión para recabar retroalimentación y comentarios para alimentar el estudio. En esta diapositiva presentamos la población estimada, empleos estimados y estimaciones en unidades de vivienda, población de la tercera edad, familias de escasos recursos y comunidades de tez de color. Y estas son estimaciones en cifras y los porcentajes nos ilustran cómo comparamos con el resto de la región de San Diego. Por ejemplo, nuestra población en la zona del estudio es alrededor de 660,700 habitantes, es decir, alrededor del 20% o una quinta parte de la región de San Diego en su totalidad. Hay varios centros de empleo que se identifican en la zona de estudio del norte del condado. Aquí se ubican dónde están estos centros de empleo y el número de empleos estimados en cada uno de ellos. Estos centros de empleo son atractores para viajar a la zona de estudio y dentro de la misma. Bien, estos tres mapas presentan la concentración de población de tez de color, de población de escasos recursos y de la tercera edad en el área del norte del condado. Para desarrollar soluciones a partir de la situación actual, debemos tener presente dónde residen estos grupos y cómo interactúan con el sistema de transporte a fin de vigilar que abordemos las necesidades de movilidad de estos grupos en las soluciones que propongamos. Bien, cuando iniciamos el estudio, esencialmente tuvimos una gira para escuchar a la gente, para entender los retos de transporte en la zona de estudio. Nos reunimos con los distintos municipios, con el sistema de transporte público
Público del Norte del Condado, NCTD, con actores de la comunidad, con organizaciones y también hicimos encuestas que recabaron respuestas de más de 1,000 participantes y desarrollamos un portal con un mapa interactivo de participación social donde la gente puede dejar comentarios o sugerencias en ubicaciones específicas en el mapa, todo ello para entender mejor los retos y oportunidades dentro de la zona de estudio. Y a continuación, les presento los resultados de esos esfuerzos. Iniciando con los retos. Nos indicaron que la congestión en la zona y el tráfico transversal eran unos de los retos que enfrentaba la gente, así como la topografía, así como brechas en la red de banquetas y de ciclovías, alternativas limitadas de transporte público que fueran competitivas, conveniencia y fiabilidad del transporte público y accesibilidad. También nos indicaron que hay retos en materia de crecimiento. Oportunidades son áreas futuras de desarrollo, conectar los principales centros de empleo y centros de actividad, conectar a comunidades, actualizaciones de planes generales, las principales rutas, senderos y arteriales más importantes, mejorar seguridad y aprovechar tecnología emergente. Como ejemplo de cómo podemos convertir un reto en una oportunidad, aquí presentamos el crucero entre la ruta estatal 78 y Barham Drive en San Marcos. Como pueden ver, era un entorno limitado, con poco acceso para peatones y ciclistas. Esta ubicación es cercana a Cal State San Marcos y la red de ciclovías internas. A través de esta oportunidad podemos tener una mejor conexión entre colonias y destinos. Y con ello llegamos a nuestra siguiente encuesta relacionada con retos y oportunidades. Al día de hoy, ¿qué opina que es más importante mejorar en el transporte en el norte del condado? Y escoja hasta 3 opciones. Tener más alternativas de transporte competitivas a conducir un automóvil, brindar más alternativas para viajes cortos, en este caso menores a 5 millas, mejorar o conservar el carácter o la personalidad de la comunidad local, mejorar la seguridad general en los viajes, mejorar el medio ambiente y la calidad del aire, reducir el congestionamiento vial, mejores conexiones a empleos y escuelas, prepararnos para la tecnología futura. Y otro, y si selecciona otro, por favor indique en el QIA cuál es ese otro. Excelente, estamos recibiendo ya algunas respuestas. Muy bien, vamos a darle unos segundos más. Muy bien. Esta tarde estamos viendo que tener más alternativas de transporte público que puedan competir con conducir un automóvil es la que tiene el mayor porcentaje. Les sigue reducir el congestionamiento vial, así como mejores conexiones a empleos y escuelas. Tenemos una persona que marcó otro, así que veremos de qué se trató en la sección de QIA. Y con eso, cedo nuevamente el uso de la voz a Karin para continuar con la reunión. Bien, muchas gracias, Edgar. Bien, les había hablado de que hicimos una gira para escuchar a la comunidad y que estuvimos recibiendo retroalimentación y a través de ello tenemos oportunidades y soluciones preliminares para que la gente se pueda trasladar a donde necesita ir. Algunas de las soluciones que estamos tomando en cuenta incluyen rutas de autobuses locales y express o rapid, mejoras a trenes interurbanos y trenes ligeros, ciclovías, mejoras a autopistas y carreteras, alternativas de
micromovilidad como motopatines, bicicletas, bicicletas eléctricas. Nuestra siguiente encuesta, y ofrezco una disculpa por la anterior, creo que solo les permitió una en vez de poder elegir hasta tres. Trataremos de abordarlo subsiguientemente. Y para esta encuesta ahora, indíquenos qué tipo de servicios serían los que mejor atenderían sus necesidades de viaje. Vehículos microbuses a demanda, servicios de viaje compartido a demanda o por pedido, servicios de búsqueda de viajes y vehículos compartidos, carriles flexibles en carreteras, intersecciones arterias inteligentes, servicios de transporte público más frecuentes, servicios de autobuses express, servicios de bicicletas y bicicletas eléctricas de uso compartido, recursos para trabajar desde casa y otro. Y de nuevo parece que solo está permitiendo una respuesta, así que si fueran tan amables de elegir la principal y vamos a tratar de corregirlo. In this case, we're Bien, relaunching the poll. I apologize. estamos volviendo a lanzar la encuesta. Mil disculpas. Improving. Give us one moment while we Denos correct un this. segundo mientras lo corregimos para que puedan escoger tres. For the time being, oh, there we go. Now it's, Ahora sí. so we will go back. So suit your travel needs. Now Así que de nuevo, allow multiple choice. ¿qué tipo de servicios son los que mejor atenderían sus necesidades de transporte? Y de nuevo, selecciona hasta las tres opciones. De nuevo, son microbuses a demanda para recorridos locales, servicios de viajes compartidos a demanda o por pedido, servicios de búsqueda de viaje y vehículos compartidos, carriles flexibles en las carreteras, intersecciones o cruceros viales inteligentes, servicios de transporte público más frecuentes, servicios de autobús express, servicios de bicicletas y bicicletas eléctricas de uso compartido, recursos para trabajo desde casa y otro, y si es así, indique, por favor, de qué se trata en el icono de QIA, preguntas y respuestas. Muy bien, parece que estamos listos para presentar. Bien, tenemos un par de respuestas con mayor porcentaje. La primera es servicios de transporte público más frecuentes, 72%. Y de ahí tenemos una distribución bastante homogénea entre los microbuses locales a demanda o vehículos de enlace, como aparece en pantalla, carriles flexibles, cruceros inteligentes y creo que parece que tenemos también varios en QIA y esos los comentaremos durante el segmento de preguntas y respuestas. Muy bien, Karim, continuemos entonces con los valores fundamentales o rectores. Bien, en función de nuestras conversaciones y acercamiento con distintos actores y grupos comunitarios, desarrollamos una serie de valores rectores para el plan integral de corredor multimodal del norte del condado y el tipo de estrategias que propongamos a raíz de ello, iniciando con el valor rector de que sea seguro, mejorar la seguridad en toda modalidad de transporte para todo usuario. Siguiente, que sea sostenible o sustentable, reducir las millas recorridas en vehículo particular, mejorar la movilidad y reducir costos de transporte ofreciendo alternativas que inviten a los y las residentes a trasladarse en transporte público, en bicicleta o a pie a fin de proteger al medio ambiente. Mejorar la calidad de vida es el siguiente valor. Mejorar la calidad de vida para todas las comunidades y usuarios del corredor y a la vez preservar al medio ambiente. Soluciones basadas en los usuarios. Vincularnos con los usuarios del corredor para desarrollar alternativas de movilidad que atiendan sus necesidades. Equidad y justicia social. Proporcionar un acceso seguro y asequible al corredor a todo usuario. Y por último, promover la vitalidad de la comunidad. Integrar inversiones de transporte que utilicen el suelo para promover y realzar las comunidades del corredor y prepararlas para el futuro.
Asimismo, desarrollamos una serie de metas u objetivos que nos gustaría lograr a través de este plan integral. De manera similar a los valores, los objetivos se basan en nuestro acercamiento con distintos actores y líderes comunitarios. Las metas para el CMCP del norte del condado incluyen proporcionar una experiencia mejorada para todos, mejorar el sistema de transporte, pasar a un sistema de transporte transformador y más limpio, proporcionar alternativas adaptadas a las necesidades, crear cimientos para oportunidades futuras y mejorar las conexiones en la comunidad. En materia de valores y metas, nos gustaría hacerles dos preguntas. Iniciemos con los valores. ¿Qué también abordan las prioridades de usted estos valores? ¿Las abordan bien? ¿Las abordan más o menos bien? ¿Un poco? ¿Las abordan muy poco o no las abordan en absoluto? Give it a few moments. Les daremos unos momentos más para responder. All right, let's go Muy ahead bien. and post. So, Publicamos las respuestas. the majority is saying Vemos que la mayoría nos indica mostly addresses, que las abordan bastante bien so we'll o have bien, part of the Q&A discussion as well. y algunos que dicen que no las abordan, y eso será parte también de nuestro diálogo en la sesión de preguntas y respuestas. Siguiente encuesta. ¿Qué tan bien abordan las prioridades de usted estos objetivos o metas? ¿Las abordan bien, bastante bien o relativamente bien? ¿Un poco, muy poco o no las abordan? Y de nuevo, son proporcionar una experiencia mejorada para todos, así crear un cambio hacia un sistema de transporte transformador y más limpio, mejorar alternativas adaptadas a las necesidades, crear los cimientos para posibilidades futuras y mejorar conexiones en la comunidad. Give it a few more moments here. Les daremos unos momentos más. And here there is Y a slightly more distribution with regards to aquí vemos una distribución un poco más pareja entre las abordan, en su mayoría las abordan bien. En cuanto a las metas, ahora pasemos a nuestra plataforma de participación virtual. Sanda creó una plataforma en Social Pinpoint y tenemos distintas plataformas para cada uno de los planes integrales de corredor multimodal. Les invitamos a visitar ese portal. Vamos a copiar también el URL en el chat en un momento, pero si tienen su celular a la mano, se pueden abrir la cámara, puede escanear el código QR y les llevará al sitio para el norte del condado. Una vez que entren al mapa, verán un enlace al sitio, ya sea en español o en inglés, a esta plataforma virtual de participación. Les invitamos a responder a la encuesta, pero en particular nos encantaría que accedan al mapa interactivo. Como había mencionado Allen al principio de la presentación, este mapa les permite escoger una ubicación geográficamente en el mapa para que nos hable de su experiencia, la limitante, el reto que tuvieron al trasladarse en ese punto en particular y qué mejoras les gustarían. También pueden indicar alguna oportunidad, por ejemplo, alguna oportunidad para un proyecto, para una mejora. Trátese de su viaje al trabajo o su capacidad para ir a la escuela o de llevar a los niños a la escuela o de ir a hacer mandados o acudir a actividades en el norte del condado. Queremos que nos compartan sus perspectivas en ubicaciones específicas en el mapa y esa información se integrará al Plan Integral de Corredor Multimodal o CMCP. Informará cómo se desarrollan proyectos, cómo pueden agruparse proyectos y cómo convertirlos en oportunidades de implementación. Después de ese comercial, pasemos al marco del Plan Integral de Corredor Multimodal o CMCP del norte del condado. Alan, adelante. Muchas gracias. Una de las cosas que me preocupan en estas reuniones es que a veces suena medio raro, ¿no? En cuanto a la planeación, la terminología,
de algunos de estos análisis y estrategias. En muchos casos, cosas que solo le encantan a ingenieros y planificadores, pero verdaderamente creo fuertemente en esta planeación sistemática integral. Así que agregamos esta diapositiva para vincularlo con algo que sabemos que está funcionando, que tal vez no lo han reconocido antes, pero las mejoras en el Interestatal 5 son resultado de esa estrategia integral de planificación. Vemos proyectos de construcción tanto de la doble vía ferroviaria, de agregar carriles para vehículos de alta ocupación y senderos de ciclovía en una sola serie de proyectos de manera integral, como lo queremos hacer ahora en la carretera estatal 78. Sabemos que funciona. La semana pasada, NSTD aprobó mayor frecuencia de sus trenes en el corredor Lausanne y fue parte de esa planeación a largo plazo. Así que no solo se trata de planear infraestructura, sino también servicios. Así que simplemente para comunicarles cómo funciona esta estrategia, el corredor del norte del condado fue uno de los primeros en el estado en hacerlo. Fuimos la primera generación, aprendimos mucho y queremos que incida también el resto del corredor del norte del condado. Y continuamos ahora con usted, Edgar. Gracias, Alan. Alan les mencionaba que utilizamos una estrategia alimentada por datos, impulsada por datos. En esta diapositiva ven dos mapas que se basan en datos anónimos de recorrido. El mapa del lado izquierdo vemos el patrón de recorridos diarios. Es una ventana de 24 horas de cómo se traslada la gente en el norte del condado. Y del lado derecho vemos los recorridos en las mañanas del norte del condado a otras zonas. Del lado izquierdo verán que el área de estudio del norte del condado está marcada en azul. Y luego en la parte superior izquierda está el condado de Orange. Y el hecho, y aquí podemos definir, perdón, que tanto los condados de Orange, Riverside y el este del condado y el condado imperial tienen ciertas conexiones de estos recorridos y otras comunidades en el norte del condado como Powell, Interestatal 8 y llegando a la costa de San Diego, Encinitas y luego al sur del condado. Y lo que estas cifras empiezan a resaltar es a dónde va y de dónde viene la gente en sus recorridos. Y esto nos ilustra un par de cosas. Del lado izquierdo pueden ver que el norte del condado capta 81.7 de todos los recorridos que inician en el norte del condado. Es decir, que las personas se trasladan localmente dentro de esta zona de estudio, dentro del norte del condado. Así que la mayoría de sus traslados o viajes son entre comunidades en el norte del condado. Sin embargo, hay conexiones que tiene el norte del condado con el resto de la región, y no solo con el resto de San Diego, sino con el resto del sur de California, como pueden observar el condado de Orange, el condado de Riverside y la costa de San Diego también son sólidos. Y hay corredores que aparecen en verde y en naranja que nos indican las principales vías que utiliza la gente para trasladarse al norte del condado y del norte del condado. Y eso resalta la oportunidad de estos puntos de ingreso y salida al norte del condado. Ahora esto no es como Google Maps, donde el rojo y el verde indican congestión, sino que es que tan propensa es la persona a elegir esa carretera o esa vía para ingresar al norte del condado y para salir del mismo. Del lado derecho vemos los recorridos en la mañana. Primordialmente los traslados al trabajo en la mañana para las personas que viven en el norte del condado. Y como pueden ver en este caso, el porcentaje es un poquito menor, 77%. Sigue siendo un porcentaje bastante elevado. Quiere decir que mucha de la gente que vive en el norte del condado trabaja o hace sus actividades en la mañana dentro de la misma zona del norte del condado. Sin embargo, la costa de San Diego, en la alineación costera del Interestatal 5, se eleva al 10%. Quiere decir que esa relación con el norte del condado es más fuerte. Y también vemos que el porcentaje para el corredor del Interestatal 15 aumenta en su porcentaje a 5%, lo cual resalta la importancia del corredor del Interestatal 15 y su vínculo con el norte del condado. Estamos analizando cómo operan estos patrones de viaje o recorrido
y a partir de ello crear un marco de soluciones. Pero no solo es importante hacerlo a este nivel más elevado, sino que también entramos a análisis más detallados, caso por caso. En este ejemplo, estamos viendo las principales rutas de recorrido al trabajo y los centros de empleo de Carlsbad y Vista son el enfoque de este estudio con lo hacemos a veces con distintas comunidades de inquietud, con centros de empleo, para saber cómo, de dónde viaja y hacia dónde viaja la gente, para definir las principales rutas que utiliza la gente para acceder a ese trabajo o a ese centro de actividad o a esa escuela. Y esto lo vemos como oportunidades para saber cómo elige trasladarse la gente entre esos destinos clave. Y de nuevo, no es como Google Maps, no es congestionamiento, sino es propensidad. ¿Qué tanto utilizaría esa ruta la persona? Y con eso continuamos con Karim, que nos hablará de nuestro marco de movilidad. Gracias, Edgar. Proponemos un abordaje en 3 vertientes para lograr los objetivos de este estudio. Este abordaje por 3 vertientes consiste en 1, los centros de movilidad o bulevares de movilidad. Y estas zonas o centros de movilidad son áreas con varios destinos clave donde hay una alta concentración de actividad. Asimismo, son zonas que se alinean con los planes generales municipales para apoyar soluciones impulsadas a nivel local. El siguiente, como indicaba, son los bulevares de movilidad, que son las vialidades arteriales principales que conectan a las comunidades con los centros, zonas de movilidad y los ejes regionales, es decir, para poder acceder a la región aledaña. Y por último, tenemos la columna regional o eje regional que conecta al norte del condado con las regiones vecinas. Entre estos ejes regionales o columnas regionales serían, por ejemplo, la ruta estatal 78, la 76, así como las interestatales 5 y 15 y el tren interurbano Sprinter. Siguiente. En esta diapositiva presentamos conceptualmente en capas cómo puede aplicarse este marco conceptual en nuestra zona de estudio, iniciando con la ubicación de los centros de movilidad o zonas de movilidad, seguidos de los bulevares de movilidad y por último la columna o eje regional. En lo que respecta a centros o zonas de movilidad, algo que cabe mencionar es que estas zonas y centros de movilidad no son puntos únicos. Por ejemplo, no solo una estación intermodal de transporte en el norte del condado, sino una zona de movilidad donde hay una concentración de actividad, lo cual permite a la persona distintas alternativas para trasladarse, sea a pie, en bicicleta, en vehículos compartidos u otros servicios de movilidad dentro de esa misma zona. La idea es que reflejen decisiones locales de los municipios, las ciudades, en sus planes generales, no solo en lo que respecta a su desarrollo, sino también a apoyar las necesidades de viaje de sus residentes. Estas son zonas de conectividad donde convergen varias alternativas de transporte, como para trasladarse a pie, en bicicleta, transporte público, y ofrece una serie integrada que funciona en esa zona, en ese espacio. Y esa zona puede ser una milla cuadrada, puede ser un par de millas cuadradas, pero la idea es que hay servicios de movilidad dentro de la zona que permiten a la persona trasladarse fácilmente dentro de ese espacio, de esa comunidad, de esa zona de movilidad. Y de nuevo, la zona puede brindar alternativas de conectividad dentro de una milla a la redonda o 2 o 5, dependiendo de qué se necesite en ese centro o zona de movilidad. Muy bien, pasemos a bulevares de movilidad. Se trata de corredores con un alto volumen de movimiento de personas que conectan a nuestras ciudades, comunidades, centro de actividad
y que apoyan también las necesidades futuras de transporte y el movimiento de personas productivas al condado, el norte del condado, y conectan a los ejes o columnas regionales con los centros de actividad importantes a nivel regional, como universidades, hospitales, centros de empleo, idealmente brindar alternativas que mejoren la calidad del recorrido para sus usuarios. No se trata de la calle principal en el centro de la ciudad o de autopistas. Thanks, Brian. Gracias, Brian. Una de las cosas que me parece importante ilustrar en este proceso de planificación, y lo mencionábamos al principio, y es que el proceso de planeación es un esfuerzo continuo. No obstante que vamos a cerrar este plan integral de corredor multimodal y que el plan regional de transporte tome sus decisiones y su dirección, a futuro, en unos 3, 4 años, volveremos a reiterar el proceso para ver si vamos por el camino correcto y afinar las cosas en función de cómo cambiaron las cosas versus cómo pensábamos que iban a cambiar las cosas. De ahí surgen proyectos. Proyectos surgieron del último proceso de planeación. Lo que estamos haciendo es implementación y planificación de proyectos simultáneamente. Y esta diapositiva les informa al respecto. Aunque estamos en un proceso de planeación, ya estamos como región y como Caltrans trabajando en proyectos como el proyecto de carriles de uso restringido en la Interestatal 5 y la carretera 78, a la intersección a desnivel para que los carriles de uso restringido de la 5 puedan pasar a la 78, cómo mejoramos el cuello de botella que lleva al congestionamiento vehicular que entra en los carriles express o de uso restringido y deteriora su uso y limita también al sistema de transporte público rápido o express. Pero ya estamos trabajando en estos proyectos. Simplemente queríamos ilustrarlo con esta diapositiva. Siguiente, por favor. We're ready for Q&A, and Muy we're bien, also estamos listos para el proceso de preguntas y respuestas y también vamos a volver a lanzar la encuesta de retos porque se había limitado a solo una alternativa, así que la vamos a volver a lanzar durante algún momento en esta sesión de preguntas y respuestas para que estén preparadas para ello. Nos han llegado algunas preguntas que vamos a tratar de elevar para compartirles. La primera es respecto del Plan Regional 2021 y en particular uno de los apéndices que aborda la equidad y dice que incluye un anexo con programas y proyectos por área o comunidad, que es el anexo 3. Y la pregunta es si estos proyectos y programas se les priorizaría en el plan integral de corredor multimodal, del norte del condado. Y voy a solicitar a Alan responder. Sorry, Edgar. Operator error. Gracias, Edgar. Error de operador. I mean, in terms of priority, I Bien, think that's en cuanto a prioridades, here in the CMC. creo que es lo que queremos hacer en este plan integral de corredor multimodal, identificar las principales oportunidades, las principales necesidades. Esa es precisamente la finalidad de este plan integral, como han visto en las metas y los valores. Las comunidades marginadas son sumamente importantes Focused in y muchas de that las necesidades que abordamos enfocan ese tema, así que la respuesta sería sí. this year. Cuando But nos acerquemos al otoño este año, volveremos con ustedes, con el público, para compartirles la cartera de posibles proyectos que recomendaría este estudio. Excelente. Muchas gracias, Alan. Bien, tenemos otra pregunta respecto de las zonas de empleo que presentó Karim durante su reseña del corredor. Indica que no parece tomar en cuenta el campo militar Camp Pendleton. Indica que es tanto una empresa, un patrón y generador de recorridos.
se tome en cuenta en el plan integral de corredor multimodal. Y le cedo el uso de la voz a Karim para responder. Sé que Camp Pendleton tiene a un representante en nuestro grupo de actores y sé que se incluye en el análisis de origen-destino, pero voy a pedir a Karim o a Allen que agreguen a la respuesta. Kareem might be having connection problems, Karim so- parece que está teniendo problemas con su conexión, así que Yes, and I think intentaré the responder. challenge probably with Camp Sí creo que el reto en el caso de Camp Pendleton, Pendleton it's really 5 or 6 gates. es que no se trata de un punto en particular, tienen Pendleton is clearly 5 o 6 puntos de ingreso. and, Así que la base de Camp Pendleton es parte de nuestro análisis de origen-destino de recorridos. Se están estudiando esos flujos, ya sea a través de la carretera 76 o como sea que lleguen a esos puntos de acceso sometimes you que know, forman parte de la base. Camp Pendleton is greater than the number actually A using veces those el empleo en Camp Pendleton es superior a las personas que tienen que entrar y salir por esos puntos de ingreso, pero sí se incluyen en el análisis. Bien, parece que está lista ya la encuesta respecto de retos. Si fueran tan amables, entonces les vamos a pedir volver a indicar qué considera usted que es lo más que es más importante mejorar en el transporte en el norte del condado. Tener mayores alternativas que compitan con conducir un automóvil, proporcionar más alternativas para viajes cortos, mejorar y conservar el carácter de la comunidad local, mejorar la seguridad general de los viajes, mejorar el medio ambiente y la calidad del aire, reducir el congestionamiento vial, mejores conexiones a empleos y escuelas, prepararnos para futura tecnología y otro. Y si es otro, por favor, indicar a qué se refiere en la pregunta de Q y A. Excellent. We'll allow Excelente. we know there's multiple. Les daremos We'll allow this to run unos momentos más porque sé que pueden elegir varias alternativas, así que permitiremos de nuevo unos momentos más para esperar sus respuestas. Let's give it a few more seconds here. Vamos a esperar unos segundos más. If you don't mind submitting, and we shall end the poll here shortly. Les pedimos nuevamente hacernos llegar sus respuestas y vamos a cerrar la encuesta en breve. So we have a few that Bien, came up. tenemos varias con porcentajes más elevados. Compared to driving a car. El tener más alternativas de transporte que compitan con el vehículo particular, But we also have others. nos respondieron casi 2/3 partes de las personas. Tenemos también otros como reducir congestión vial y mejores conexiones a escuelas y empleos y otros más, pero esos tres los hemos escuchado también con frecuencia en nuestro recorrido para escuchar a la gente, tanto con el grupo técnico de trabajo, como personal municipal, como en las respuestas a las encuestas. Y de nuevo, hacemos comercial a nuestro portal de participación virtual. Vayan al sitio de Social Pinpoint y respondan a la encuesta, hagan sus comentarios y seleccionen ubicaciones en el mapa con sus comentarios. Bien, muchas gracias por su paciencia y volver a participar en la encuesta. Muy bien, la siguiente pregunta que vemos es, con el crecimiento del trabajo a distancia durante COVID y su comprobada viabilidad, tal vez con una estrategia híbrida en que algunos días se trabaja desde casa y otros en el lugar de trabajo, Sandag y Caltrans anticipan oportunidades para promover esta alternativa a las empresas. Pudiera ser una manera de reducir el congestionamiento. Brian, Elisa, si gustan responder. Gracias. Yo voy a iniciar y Elisa, si gusta agregar lo propio, adelante. Bien, Sandag tiene un equipo que se llama iCommute o recorrido virtual al trabajo y trabajan expresamente en ese tema. Previo a COVID, siempre nos habíamos acercado con las empresas para invitarles a implementar alternativas a conducir solo o sola a su trabajo, sea a través de vehículos compartidos o fuese a través de trabajo a distancia. Así que siempre tratamos de brindar estas oportunidades. Hoy ha cobrado auge el trabajo a distancia y seguirá siendo importante, a futuro.
Y esta es una pregunta que se presentó también en una reunión esta mañana y tenía que ver con cómo analizamos la planeación hoy que hay más trabajo a distancia y cómo se toma en cuenta. Y hemos analizado, proyectando a futuro, cuántas personas anticipamos seguirán trabajando a distancia. Anteriormente el porcentaje era X y ha aumentado levemente el porcentaje, suponiendo que más personas trabajarán a distancia a futuro. Pero estamos esperando a que se defina mejor el patrón, tal vez en un año, en 3 años, en función de encuestas y datos que recibamos del censo, en que nos permitan conocer cuánta gente sigue trabajando a distancia. Y sé que también se hace acercamiento con otras grandes empresas en el condado y les preguntan cuántos de sus empleados están trabajando a distancia y cuántos anticipan que lo seguirán haciendo. De hecho, tuvimos una excelente presentación en la mesa directiva de Sandag hace un par de meses que hablaba precisamente de este tema de trabajo a distancia. Sí, agregaría también que Sandag está trabajando también el tema de la brecha digital, porque no todas las comunidades cuentan con un buen acceso a Internet de banda ancha y eso incide tanto en trabajo a distancia, telemedicina, educación a distancia. Y vimos también en los datos que nos mostraba anteriormente, a pesar de el número de personas que están trabajando a distancia, ya el congestionamiento se ha recuperado de los niveles que tenía previo a la pandemia. Así que sería interesante ver en otoño, cuando empiecen a sesionar las escuelas de primaria a preparatoria o de preescolar a preparatoria y universidades, cómo afecta el aumento o no aumento en el congestionamiento vehicular. Pero el trabajo a distancia es una alternativa que también se está fomentando. Pudiera apoyar en reducir la congestión hora pico en la mañana o en la tarde, porque la gente que trabaja a distancia también tiene que salir de casa y hacer viajes en ciertos momentos, pero los pueden hacer en otros horarios. Así que podría ser una estrategia para reducir el mayor congestionamiento en horas pico. Bien, gracias, Brian. Elisa. Bien, tenemos aquí otra pregunta relacionada con los datos que presentamos el día de hoy. Indica que sus datos nos presentan información de viajes o recorridos actuales. ¿Cómo toman en cuenta la falta de alternativas de transporte público conveniente para comunidades de inquietud? Sin esas alternativas convenientes de transporte público a la escuela, al trabajo, las alternativas actuales no benefician a esas comunidades. Brian, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bien, una de las cosas lo presentamos durante el plan regional. Sabemos que el sistema actual de transporte público no le funciona muy bien a mucha gente. Incluso antes de COVID, lo vimos por la disminución del número de usuarios. Y también identificamos que ese sistema de transporte no hace una excelente labor en nuestras comunidades de inquietud. No se mostró en las diapositivas de hoy del plan regional, pero sí forman parte de nuestro análisis en el plan regional. Y uno de los temas medulares es abordar equidad social para que se beneficien las comunidades de inquietud. Y con el sistema que proponemos en el plan, definir cuántas más personas de estas comunidades tendrían mejores alternativas de transporte público. Así que lo tenemos siempre muy presente. La equidad social es clave de cómo consideramos cada proyecto a futuro. Y como había mencionado Karim anteriormente durante las metas en cuanto a brindar alternativas adaptadas a las necesidades de los usuarios, esta refleja cómo adaptarnos, ajustarnos para brindar alternativas de transporte público adaptadas a las necesidades de estas comunidades de inquietud, sobre todo en cuanto a algunos de los retos que tienen para acceder al transporte público, no solo en cuanto a su frecuencia. Así que nuestro análisis no solo analizamos cómo viajan, sino cuáles son los impedimentos, las barreras a ese traslado. Y esa es la importancia de tener la retroalimentación de ustedes y de las comunidades. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y otras alianzas en la comunidad precisamente para saber cuáles son las barreras para acceder al transporte público y sus limitantes para poder brindar las alternativas que necesitan para llegar a sus destinos en transporte público.
comenzando con ampliar el horario de servicio y la frecuencia de servicio. Bien, la siguiente pregunta es si SANDAG o NSTD ha considerado otra línea del tren Sprinter que corra norte-sur o a lo largo de otra alineación, o solamente será la doble vía. Brian, tendrá usted la respuesta, creo que está vinculado al plan regional. Bien, trabajando con el Distrito de Transporte Público del Norte del Condado, en STD, tenemos planeada una línea de Escondido hacia el sur al centro comercial de Westfield North County y anticipamos que su construcción tomará cierto tiempo. Creo que está al horizonte 2050 en el plan. Así que tal vez tome algo de tiempo. La doble vía, sin embargo, es sumamente importante porque eso permitirá que operen más trenes por hora. Actualmente son 2 y lo podrían duplicar a 4 trenes por hora en cuanto tengan la doble vía finalizada. Y en cuanto a considerar otros trazos, otras rutas, analizamos los datos del plan regional y sus conexiones y consideramos que los autobuses rápido express de siguiente generación serían mejores soluciones para estos corredores, sobre todo porque no son zonas súper densas en la zona que exigieran que contemos con otro tren ligero. Bien, tenemos una pregunta de seguimiento que es si la línea del Sprinter se electrificaría. Para quienes no lo saben, actualmente son unidades operadas a diésel, así que la pregunta es en materia de la propulsión del tren Sprinter. En ETCD está explorando nueva tecnología para el tren interurbano Coaster y Sprinter. Su electrificación no necesariamente sería la alternativa. La meta son son motores de cero emisiones. Es una obligación estatal. Trátese de propulsión por hidrógeno u otra tecnología, podría ser eléctrico. El problema con la alimentación eléctrica es que también corren transporte de carga por estas vías ferroviarias, así que el contar con estos cables suspendidos pudiera ser difícil. A futuro pudiéramos tener vehículos de cero emisiones, sean eléctricos de baterías o sean de propulsión de hidrógeno, que no necesiten ese tercer riel o esos cables suspendidos para su suministro eléctrico. Muy bien. Tenemos otra pregunta de seguimiento. ¿Pudiera hablarnos un poco más de la siguiente generación de autobuses Rápido Express y su importancia para mejorar las alternativas de transporte? Es decir, ¿de qué manera específicamente el transporte rápido de siguiente generación será verdaderamente rápido en contraste con los servicios actuales de autobús? Excelente pregunta. Varias de las rutas Rápido Express cuentan con carriles exclusivos para estos autobuses. Por ejemplo, el de South Bay, que está en Mesa de Otay, que cruza por Palomar y luego la 805 por Palomar, el municipio construyó carriles exclusivos para estos autobuses expresos rápido. Eso ayuda en la velocidad de recorrido. Es un tratamiento verdaderamente prioritario para estos autobuses. En la ciudad de San Diego, a lo largo del Boulevard El Cajón, hay varias millas en esta vialidad que también permite el tránsito solo de bicicletas y del autobús rápido express, y eso también ayuda. Y ese es el tipo de estrategias que abordaremos para agilizar el transporte público. A futuro, con los 5 pasos audaces, también contemplaremos tecnologías inteligentes que permitan a los autobuses tener semaforización, exclusiva para que puedan priorizar su traslado, incluso con carriles de uso restringido sobre las vialidades que permitan una mayor prioridad para transporte público o para vehículos con más de un tripulante y transporte público, y que sea dinámico. Por ejemplo, este carril durante este horario solo es para vehículos con más de un tripulante y para autobuses de transporte público. Y en otros horarios no pico, puede abrirse esos carriles a uso general.
porque no serían tantos autobuses que tengan que recorrer en esos horarios del día. Ese tipo de alternativas para que la siguiente generación de autobuses rápido, express, sean mucho más rápidos que hoy. Y lo que queremos idealmente es que sean tan rápidos o más rápidos que el tiempo de recorrido promedio para un vehículo que está trasladándose en los carriles generales en el mismo corredor. Y para agregar a la respuesta de Brian, la siguiente generación de autobuses Rápido Express son un componente esencial de los bulevares de movilidad, sobre todo cuando los corredores se alinean no solo con lo que se identificó en el Plan Regional de Transporte, sino también en el Plan Maestro Estratégico del Distrito de Transporte Público del Norte del Condado, o NSTD. Así que a través de los bulevares de movilidad, que son las vialidades arteriales más importantes de la región, podríamos tener este tipo de rutas express. Sí, en el plan regional y en colaboración con el Distrito de Transporte Público del Norte del Condado, y ahora en el trabajo en este plan integral de corredor multimodal, tratamos de definir cuáles recorridos tendrían carriles exclusivos de autobús. Estamos pensando que tal vez Palomar Airport Road y San Marcos Boulevard entre Carlsbad y la 78 podría ser una buena zona en la cual implementarlo, pero ya en esta labor del plan integral de corredor multimodal se han definido otras áreas donde podríamos tener rutas rápido, express, y de ahí definir si ese corredor de movilidad exige el contar con un carril exclusivo o pudiera ser algún tipo de carril flexible, dinámico. Y en algunos corredores que de esta región creo que sí tendrán que ser carriles exclusivos. Gracias, Brian. Ahí tendríamos aquí una pregunta de seguimiento precisamente sobre carriles exclusivos. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, con confianza la pueden indicar en el icono de QIA. Estamos aquí precisamente para despejar dudas, escuchar sus reflexiones, responder a sus preguntas, o si quieren aprovechar el tiempo para visitar el mapa de interacción virtual en Social Pinpoint, le hago nuevamente el comercial para que ahí puedan indicar lo que están viviendo ustedes u otras personas. Sabemos que no todas las personas tienen el tiempo para aportar esta información, pero lo valoramos enormemente, sea a través de la encuesta, de un comentario general o del mapa interactivo, sobre todo en el caso de todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Francamente, esos puntos en el mapa son sumamente valiosos como insumo para nuestro desarrollo y para poder compartir esas soluciones que consideren y también para integrarlas a series más amplias de soluciones. Y bien, aquí veo otra. Dice que ya que los comentarios de Sandak son de funcionarios públicos, ¿cómo conseguimos más transporte público masivo cuando tantos de los representantes del norte del condado quieren autopistas más amplias? Brian, Allen, si pudieran responder. Bueno, recibimos comentarios de distintas vertientes, no solo de funcionarios públicos. Es uno de los principales motivos de tener la plataforma virtual de interacción y reuniones como esta, para brindar de nuevo esa oportunidad para que usted y la gente de su comunidad y en su red social, en su red laboral, puedan aportar esta retroalimentación importante. Alan, gracias, Edgar. Y vuelvo a las declaraciones fundamentales de que es un plan impulsado por datos y de que el primer paso del plan integral de corredor multimodal es definir las características del corredor, a dónde va la gente, de dónde viene, incluso para planear usos de suelo y densidad poblacional y cuál es la propensidad de uso de ciertos tipos de soluciones. Y en función de alguna de la topografía y usos de suelo, algunas soluciones tal vez no sean tan eficaces en nuestro corredor. Y creo que lo que sigue es precisamente ese análisis para igualarlo de la mejor forma posible. Algunas cosas que hemos visto es que hay mucha conectividad entre comunidades. Una de las cosas que escuchamos en las encuestas es que nuestros residentes se ven como
residentes del norte del condado, al mismo grado que se ven como residentes de Vista o de San Marcos, porque viajan diariamente entre San Marcos y Vista. Son recorridos más breves, entre 3 a 8 millas, pero también pudiera parecer como una telaraña esa red de recorridos o de viajes. Y en ese caso, las flotillas flexibles posiblemente sean una excelente solución. Así que esa es la labor que sigue ahora. Brian, Elisa, ¿algo que quieran agregar? Con gusto. Verán, en el borrador del Plan Regional de Transporte incluye muchísimo transporte público en el norte del condado, y ese servicio de transporte público se tomará en cuenta en este Plan Integral de Corredor Multimodal también. Así que verán que hay muchas alternativas de transporte público que se proponen, sean a través del tren Sprinter o la siguiente generación de ruta rápido express de autobús, así como el tren interurbano Coaster. Veremos mejoras importantes cronológicamente en el corredor ferroviario Lausanne para mayor frecuencia, más viajes por día. Así que veremos una buena mezcla de proyectos de transporte público, tanto en el borrador del Plan Regional de Transporte como en el Plan Integral de Corredor Multimodal. Gracias, Elisa y Alan. Tenemos una pregunta de seguimiento. ¿Cómo se integrará a este plan integral de corredor multimodal el sistema de tren de alta velocidad que aprobaron los votantes en California? No sé qué tanto en el plan integral, pero sé que el Estado no ha definido la alineación en San Diego, así que lo incluimos como una línea punteada en mapas en el plan regional. Y sabemos que en caso de implementarse será posterior a 2050, que es más allá del horizonte de planeación de este plan. Es más probable que se empiece a hablar en 10, 15 años cuando el Estado empiece a otorgar fondos para el tramo de San Diego de dicho sistema. Y entonces lo anexaríamos a nuestro plan y analizaríamos cómo conectarnos a este. Idóneamente podría integrarse a otros sistemas que tenemos como el tren interurbano Sprinter u otras líneas ferroviarias de la región, pero por lo pronto tenemos que esperar y ver qué es lo que decide hacer el Estado. Gracias, Brian. Veamos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? We'll continue to leave it open there. Muy bien, les dejamos abierto el espacio. There were additional comments, I believe you'd be able to read it, that in disadvantaged communities, the Creo que ability aquí hay un comentario adicional, no se lo puedan leer. Dicen que en comunidades marginadas la capacidad de trabajar a distancia sería mayor si tuviéramos más internet de banda ancha, y creo que Elisa ya hablaba de ese tema, hablándonos del tema de equidad. Great. It appears that we have, at least Bien, parece que ya despejamos todas sus preguntas para el día de hoy. Por favor, si tienen alguna pregunta adicional que se les ocurra posteriormente, por favor háganoslos llegar. Hay varios mecanismos mediante los cuales pueden compartir sus perspectivas y comentarios, y ahora se los comparto. Bueno, antes de eso, hablemos de, o permitiré a Alan más bien que nos hable del cronograma o cronología para el desarrollo de este plan integral de corredor multimodal. Bien, como indicaba Edgar, este es un proceso de participación continua, así que se les ocurre alguna idea, alguna reflexión, no esperen a tener un espacio como el de hoy. Aunque habrá espacios adicionales. Y ahora que estamos del proceso para la realización de este plan integral de corredor multimodal, en estos meses recientes hemos hablado de características y propensidad y entender a dónde va la gente y cómo se traslada. Y estamos empezando a abordar el tema de soluciones y proyectos, y esos los vamos a agrupar. Si tiene sentido, por ejemplo, una vialidad arterial inteligente y un autobús expreso rápido. No pueden funcionar el uno sin el otro, así que se integrarían los proyectos. A veces las instalaciones permiten la posibilidad de otros proyectos que no serían factibles o costo eficaces sin vincularse
a otro proyecto. Esa será la labor este verano. Como había mencionado, a fines de verano, principios de otoño, acudiremos ante ustedes en un formato similar a este para hablar de estas agrupaciones de proyectos y de ahí desarrollaremos medidas de desempeño o de refinación para dichos grupos de proyectos. Por ejemplo, cómo mejoraremos la frecuencia o el tiempo de recorrido de la persona, qué tanta congestión seguiría existiendo y demoras, cómo mejoraremos la seguridad. Así que posteriormente este año les tendremos esta información y tendremos ya el borrador y la versión definitiva del plan para fines de este año. Siguiente, por favor. Como indicaba Edgar, hay distintas formas en que pueden acercarse con nosotros. Y aquí presentamos solo algunos de ellos, pero por favor, llámenos, envíenos un correo electrónico, un mensaje de texto. Edgar, gracias, Alan. Y con eso cerramos la sesión de hoy. A nombre de Sandag, Caltrans y el equipo del CMCP, les agradecemos enormemente por su tiempo y participación esta tarde en este evento virtual para el Plan Integral de Corredor Multimodal de Norte del Condado. De nuevo, si tienen alguna reflexión, perspectiva, comentario posterior, utilicen cualquiera de estos medios para comunicarse con nosotros y con el equipo. Muchísimas gracias.